Venezuela se hacen esas fiestas, pero en un nivel muy elemental, muy primitivo, muy primario. Pero los hacen. ¿Por qué? Porque está la tradición, está la costumbre. Ahora bien, ¿en qué se relaciona este ejemplo que estoy poniendo? En que existe lo que se llama el ciclo de retorno, el ciclo de recurrencia, el ciclo de repetición. Porque la vida cuando dimana y fluye, ella llega a un momento que físico-químicamente queda, dijéramos, acondicionada hasta cierto nivel en la mecanicidad y en el automatismo. Quien tenga la mecánica tiene el poder. Quien tenga el automatismo tiene el poder en el sentido creador, no en el sentido acondicionador. Entiéndase bien esto. ¿Qué quiero decir? Que si cada año existe un solsticio, significa que esa energía renovará la vida en 4 manifestaciones, en 4 etapas. Y esas 4 etapas demuestran lo que es la cruz. Fíjense lo interesante del asunto. Y que en el efecto de esa energía, en esa cruz viviente, elemental de la naturaleza, tenemos al invierno, tenemos al otoño, tenemos a la primavera y tenemos al verano. Pero lo que sí sabemos es que todos los años hay un verano y todos los años habrá un invierno. Ahí es donde se fundamenta la esperanza, ahí es donde se fundamenta el porvenir, ahí es donde se fundamenta la promesa del perfeccionamiento aún mañana, aún será. Y esto es algo extraordinario, porque entonces no debiéramos tener tristeza, no debiéramos estar contritos en nuestro corazón porque fracasemos, no, porque hay un mañana de esperanza. Entonces, el sol, en su movimiento, como logo de la vida en nuestro planeta Tierra, porque nuestro planeta tiene vida, es por el sol, por la luz, él marca una ley. ¿Cuál es la ley que él marca? La ley del ciclo vital. ¿Cuál es esa ley? La ley del retorno. Entonces, así como retorna el sol al solsticio cada año, entonces cada espíritu que le corresponde a un cuerpo repetirá su vida. Entiéndase bien, aquí es donde viene lo trágico de la vida. Pero ese trágico tiene un misterio y tiene una posibilidad, que es lo que estamos tratando de develar aquí. Pero como el tema es tan complicado, bueno, le estamos buscando la vuelta. Pero ciertamente el asunto es este. Reencarna solamente aquel que está perfeccionado. Es decir, un individuo puede reencarnar, así como Juan el Bautista, así como Elías, que se reencarna en Juan, así como las grandes reencarnaciones en el Tíbet. Un ejemplo, el Dalai Lama, el verdadero Dalai Lama me refiero, no el Dalai Lama político, no, al verdadero. Ese Dalai Lama verdadero es una reencarnación. Y en el Tíbet se celebraban y se celebran con grandes fiestas. Así hacían en la India de los rishis, en la tercera subraza aria, así hacían en los misterios chinos, cuando se reencarnaba un gran iniciado de tal dinastía. Esto se sabe, que las reencarnaciones eran celebradas porque eran reconocidas. Entonces, la reencarnación implica que una inteligencia perfeccionada, es decir, un hombre verdadero con un nivel de perfeccionamiento, tomó nuevamente cuerpo. Pero un fulano de tal, el hombre de la esquina, el hombre vulgar de la tierra, ese no se reencarna, ese retorna. Es decir, que nosotros las masas humanas no reencarnamos, sino que retornamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pagar nuestras deudas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que perfeccionarnos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el pecador viva para que se arrepienta. Entonces, ese es el fundamento básico, elemental, de lo que quiero comentarles. Este tema es maravilloso. Quiero que reflexione la audiencia sobre 2 fechas importantes. 24 de diciembre, 24 de junio. Vemos que allí, en esos 2 24, vienen 2 nombres. Jesús el Cristo, Yeshua en Pandirá, nuestro Salvador, Redentor, Liberador, y Juan el Bautista. Es decir, Elías,
el precursor del cristianismo y el gran profeta de Dios. Entonces, esas dos palabras, esas dos fechas, vamos a dejarlas para reflexionar, cada quien en su nivel. Es una exhortación que hago, pero lo que sí quiero compartir es que debiéramos considerar tanto Mateo 17:11 como Lucas 9:28-36 y Marcos 9:2-13. Que meditemos sobre el contenido sustancial de ese mensaje, de ese versículo, para que nosotros valoricemos este tema que estamos compartiendo con ustedes aquí y ahora. Ahora bien, cuando nosotros hablamos y hacemos la diferencia de que un individuo verdaderamente humano, que tiene su vestidura sagrada, que tiene su nombre en el libro de la vida, que tiene su templo viviente en su mundo interno, es un hombre celeste, es decir, es el hombre de Pablo. Ese hombre se reencarna. Nos parezca a nosotros así, o no nos guste, o no estemos de acuerdo, eso es una realidad en el universo. Ahora bien, ¿qué quiero comentar con esto? De que los que no somos individuos, sino que parecemos, o en otras palabras, los que somos individuos, desde el punto de vista como entes, porque tenemos una personalidad y un cuerpo, pero que interiormente no somos individuos, sino que somos una pluralidad de yoes, de pensamientos, de emociones, etcétera, que no tenemos un centro permanente de conciencia, que carecemos de una individualidad sagrada, nosotros no reencarnamos, nosotros no retornamos. Eso también es cierto. Ahora, ¿qué quiero aportar aparte de ya lo enunciado y descrito? De que existe una ley dentro de la ley del retorno y dentro de la ley de la reencarnación, que es la ley de recurrencia. Y este asunto pertenece a los principios de la sabiduría de la psicología crística. Es un tema totalmente psicológico, pero vivenciable. Claro, se necesita el nivel adecuado. ¿Qué quiero decir con esto? Que según está escrito en esa ley de recurrencia como principio, todo vuelve a ocurrir más las consecuencias de la causa. Ese sería el principio de esa ley. Eso significa que en pensamiento, en palabra, en obra o en omisión, esa ley está sobre nosotros y opera en nosotros y sobre nosotros, así nosotros no sepamos, así nosotros no estemos conscientes. Esa ley de recurrencia tiene como base la mecanicidad del yo, la mecanicidad de la vida y el caos en que nos encontramos. ¿Por qué? Porque esa ley tiene un secreto que fue develada por Salomón tanto en Proverbios como en Eclesiastes, cuando él dice que todo lo que fue será porque es. Y confirma que nada hay nuevo bajo el sol. Si nosotros analizamos esa palabra de Salomón, él nos está diciendo